Hermanos, buenas noches. Qué honor formar parte de esa semana de la familia. Sabemos que por razones que todos conocemos se nos ha complicado demasiado reunirnos como lo hacíamos anteriormente. Ha sido complicado para todos, pero sabemos que Dios todo lo hace con un propósito. Vamos a exaltar y glorificar su nombre con todo nuestro corazón. Señor Jesús, te agradecemos por todo lo bueno que tú has sido con nosotros. Te pedimos que tú seas el que nos proteja y nos cuide en todo momento. Extrañamos muchísimo reunirnos como lo hacíamos anteriormente. Queremos exaltar y glorificar tu nombre. Queremos darte nuestra mayor adoración directamente a ti, Padre Santo. Bendito eres, Señor Jesús. Amén. Entonamos el coro, vamos a cantar.
tú. Segunda de Samuel capítulo 7 versículo 22 dice: Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Cantemos el coro, el centro de todo. Siempre
de generación a generación. Antes de que nacieses los montes y formaras la tierra y el mundo. Desde siglo hasta siglo, tú eres Dios. Salmos 90, 1 y 2. Cantemos el coro en la sombra del Shaddai. Bueno, hermanos, hemos finalizado esta alabanza y esperamos que haya sido de gran bendición para todos ustedes. Para nosotros lo fue y fue muy complicado hacer estas grabaciones con los niños. Se dan cuenta, Sebastián no aparece porque no quiso participar. Pero muchas gracias y la familia de León Pacheco les saluda. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga. Muy buenas noches, hermanas y hermanos. Es un gusto y un honor saludarlos. De parte del Centro Familiar Emanuel,
Dios con nosotros. En esta maravillosa Semana de la Familia, le damos la más cordial bienvenida a la pastora Araceli Domínguez Cardoso. Me voy a permitir dar lectura a su carta curricular. Casada con el pastor Fernando Cardoso, con quien procreó 3 hijos y tiene un nietecito de 2 meses. Pastora de la iglesia Genezaret en la comunidad del Cocuite, municipio de Tlalnehuayocan, Veracruz. Nuestra hermana comenzó a predicar cuando tenía 18 años. A la fecha, tiene 33 años de anunciar las buenas nuevas del Evangelio, hermanos. Ha sido instructora por 20 años de la Escuela Dominical de Jóvenes. Se ha desarrollado por 14 años en el pastorado de la iglesia Genezaret, en la que ha sido consejera tanto pastoral como familiar. Presidenta de la Comisión Presbiteriana de la Vanguardia Femenil durante 10 años. Por 4 años y medio ha estado trabajando en la Comisión General de Vanguardia, que trabaja Centroamérica, México y Estados Unidos. Ha sido instructora por 14 años del Instituto San Pablo, en consejería pastoral y familiar también. Tiene 11 años de ser secretaria de Educación Cristiana en el Presbiterio de Veracruz. Nuestra hermana Araceli coordina los siguientes institutos: el Instituto Geológico San Pablo, Instituto de Pastores y Ministras Infantiles, Instituto de los Ministerios de Música, Instituto del Ministerio de Formación para Instructores de Escuelas Dominicales, también a administradores eclesiásticos, evangelistas y misioneros. Por lo que podemos percibir en este resumen curricular de nuestra hermana, podemos ver, hermanos, cómo la gracia de Dios ha estado y está en su vida. Y como ella dice, ella menciona que es muy bendecida por todo esto que el Señor ha traído a su vida. Entonces, esperamos esta noche que esta predicación sea de gran ayuda para todas las familias del Centro Familiar Emanuel, dado que nuestra hermana, dentro de todas las actividades que ha desarrollado, es consejera familiar. Comparte esta noche con nosotros el tema Fórmula para construir una familia indestructible ante el amparo divino. Hermoso nombre y, sin lugar a dudas, hermosa predicación que tendremos esta noche, para lo cual debemos prestar, hermanas y hermanos, toda nuestra atención. Hermana pastora, tiene usted la palabra. Dios les bendiga, hermanos de la Iglesia Emanuel en la ciudad de Jalapa. Es para mí un privilegio grande poder compartir con ustedes un mensaje de la palabra del Señor. Agradezco la invitación que me ha hecho el pastor José Luis Hernández, su esposa, la hermana Eva Domínguez. Gracias a ustedes, hermanos, por su atención.
su afecto entrañable en Jesucristo. El tema que esta noche me corresponde compartir con ustedes se titula Fórmula para conseguir familias indestructibles bajo el amparo divino. Para esto vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, y le vamos a dar lectura en sus primeros 9 versículos. La palabra de nuestro Dios dice así: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó que les enseñase para que los pongáis por obra, para que tengas temor de Jehová tu Dios y guardes todos sus estatutos y sus mandamientos, que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra y te multipliques como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hasta hace algunos años, el matrimonio era apreciado a nivel mundial como una institución que unía a un hombre y a una mujer como una sola cosa, como una sola entidad, como una sola carne. Y el propósito que tenía el matrimonio era compartir la gran tarea de criar a los hijos, traer hijos al mundo, enseñarlos, protegerlos, proveerles todo lo necesario. Era considerada la tarea primordial de los padres. Independientemente de cuál fuera el credo, la familia como célula de la sociedad era indispensable para la existencia humana. Pero nuestra sociedad dio giros tan dramáticos que las familias fueron impactadas y los cambios se generaron a una velocidad increíble. Hoy día, mantener a salvo una familia de todos los ataques se ha convertido en una tarea casi imposible de lograr. Es tan grave la situación que hoy el matrimonio se ha convertido en algo malo para la sociedad moderna. Se rompió la estructura que le daba sentido a la formación de las familias. Las parejas express se pusieron de moda y con ello, sin percatarnos, fuimos cavando la tumba de familias indestructibles. Ese modelo de familia fuerte y resistente se fue desdibujando en el tiempo. Al separarse las parejas, hacen a un lado todo lo que traerá consigo como resultado. Esto, por supuesto, implica menor seguridad para los menores. Resulta muy triste y perturbador que los niños quedan expuestos a la inestabilidad, se convierten en candidatos para formar familias complejas, tóxicas, frágiles y cada vez con mayores índices de pobreza afectiva, material y sobre todo espiritual. Debido a la frecuencia de los divorcios y a las varias alternativas modernas de la estructura familiar, el concepto de un matrimonio sólido y por lo tanto de una familia indestructible puede ser considerado real o inalcanzable. Para muchas personas en la actualidad, esos matrimonios que duraban 70 años de vida juntos, 60, 50, familias de larga duración, son solamente una utopía que probablemente ellos no alcanzarán a ver. El estado de nuestras uniones revela cambios profundos y perturbadores en la vida de nuestros hijos. Retratado así el panorama actual de la familia, resulta indispensable, hermanos,
recordar cuál es la fórmula que puede ayudarnos a construir familias que resistan las amenazas, familias que se mantengan de pie ante la sacudida de los cimientos del matrimonio bíblico, familias que sean poderosas en hechos y en palabras. Hoy más que nunca, la sociedad y la iglesia requieren familias con fundamentos tan sólidos que delante de los embates del enemigo puedan ser indestructibles. ¿Qué puedo hacer si quiero tener una familia indestructible? Pues para esto, hermanos, tenemos que sumergirnos en las páginas de la Biblia, la palabra de Dios. Y quiero decirles, hermanos, que muchos laboratorios, creo que todos los laboratorios, cuando hacen un descubrimiento, cuando encuentran la fórmula, la receta, la composición de un medicamento, de una cura, de una vacuna para un grande mal, lo mantienen en secreto. Pero sabiendo Dios que los ataques contra la familia iban a ser tan frecuentes y a veces tan certeros y tan asertivos de parte de Satanás, Dios no ha mantenido en secreto la fórmula para que tengamos familias resistentes, familias que logren el nivel de llamarse indestructibles. Desde hace miles de años, a través de los tiempos, Dios ha levantado a hombres y a mujeres, a jóvenes que van por el mundo anunciando las buenas nuevas del Evangelio y la fórmula de Dios para tener familias que puedan hacerle frente a los tiempos que nos ha tocado vivir. Si nosotros queremos, hermanos, tener una familia indestructible, entonces tenemos que instruirla en el conocimiento de la palabra de Dios. En el libro de Deuteronomio, hermanos, estando el pueblo de Israel muy cerca de entrar a la tierra prometida, esa tierra que Dios la describe como un lugar singular que fluía leche y miel, a través de su siervo Moisés, Dios le habla al pueblo de Israel y les dice: estos son los mandamientos, los estatutos y los decretos que yo te enseño para que los pongas por obra. La intención de Dios era que ellos reverenciaran la palabra, que ellos tuvieran temor de Jehová en su corazón y guardaran todos sus estatutos y sus mandamientos, y no solo su generación, sino la generación de sus hijos y de sus nietos, todos los días de su vida, para que sus días fueran prolongados, para que al ponerlos por obra, el Señor pudiera concederles que les fuera bien en la tierra, y entonces se multiplicaran como Jehová se lo había prometido a Abraham, que él sería padre de multitudes y que su descendencia sería como la arena del mar y como las estrellas de los cielos, y que su nombre no sería borrado de la faz de la tierra. Israel debía tener muy claro que Jehová el Señor solo es uno, que no tenemos dioses, tenemos un solo Dios. Y a ese Dios nosotros somos llamados a amarlo con todo el corazón y con toda el alma y con todas las fuerzas. Y esas palabras, dijo el Señor, estarán sobre tu corazón. Y quiero repetirlo, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. No eran una sugerencia de Dios. No eran una de las opciones de Dios, eran un mandamiento, eran un decreto, eran una ley, eran un estatuto. Y cuando la palabra de Dios estuviera sobre su corazón, entonces se las enseñaría a sus hijos estando en casa y andando por el camino, y cuando se acostaran y cuando se levantaran, y las atarían como una señal en su mano y estarían entre sus ojos y en los postes de su casa y en sus puertas. Así que, hermanos, necesitamos grabar la palabra de Dios en las tablas de nuestro corazón. Tenemos que creer la palabra, tenemos que vivir la palabra y tenemos que enseñársela a nuestros hijos. La palabra de Dios, hermanos, no debe ser un libro que adorna nuestra biblioteca o nuestros libreros, un libro que está en el portafolio del esposo o en el bolso que mamá lleva a la iglesia. La palabra debe ser nuestra regla de vida,
nuestra norma de conducta, nuestro manual de educación para que a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros nietos, bisnietos y tataranietos les vaya bien. Si yo, hermanos, procuro el mayor bienestar para mi familia y tengo la preocupación de que mis hijos vayan a un buen colegio, una escuela privada, que tengan las mejores condiciones de vida, que aprenda más de un idioma, que tome clases de música, de ballet, de natación y de 1000 cosas. Qué bien, porque mi hijo será una persona muy cultivada, una persona muy culta, una persona que se podrá mover en diferentes ámbitos como un pez en el agua. Pero ¿qué hay del conocimiento de la palabra? ¿Qué ocurre cuando nuestros hijos pasan toda su vida en escuelas, en colegios, tomando cursos, instruyéndose en el extranjero, porque queremos que sean empresarios, porque queremos que sean gente exitosa, pero la palabra de Dios estuvo ausente de sus vidas? Cuando ellos tengan que tomar decisiones, esas decisiones no estarán basadas en el temor de Dios. Esas decisiones estarán basadas en estándares que el mundo marca para hacer dinero, para hacer negocios, para tener reconocimiento, para tener poder, para tener muchas cosas que no están relacionadas con el propósito de Dios para nuestra familia. Muchas personas quieren tener un Dios a su imagen y semejanza. Y el Dios de la Biblia quiere que nosotros nos hagamos a imagen y semejanza de Él, porque Él nos creó así. Dios nos hizo semejantes a Él. Y Él quiere que nosotros nos adaptemos, que nosotros tomemos el molde de Él. Pero hoy con tristeza, hermanos, nos damos cuenta que nosotros hemos construido un Dios que no es el Dios de la Biblia. Un Dios flexible, un Dios aguantador, un Dios que hace la vista gorda, un Dios que solamente oye de vez en cuando, porque de alguna manera nos hemos convertido en una iglesia flexible, nos hemos convertido en familias elásticas, familias que delante de las faltas de nuestros hijos, delante de la rebelión de nuestros hijos, guardamos la palabra y decimos, bueno, es un chico, es un joven, todo el mundo se equivoca, tiene derecho a equivocarse. Qué tristeza, hermanos, que hayamos hecho a un lado la disciplina y la amonestación del Señor, ignorando el conocimiento de la palabra. Porque dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios, esta palabra, dice, póntela como un collar en tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión delante de los ojos de Dios y de los hombres. Para que a nuestros hijos les vaya bien, ellos tienen que obedecer la palabra. ¿Y cómo van a obedecer una palabra que no conocen? ¿Y cómo van a vivir una palabra que no conocen? ¿Cómo van a conocer a un Dios al que no conocen? Hoy más que nunca, hermanos, las familias indestructibles están amparadas en el conocimiento de la palabra de Dios. La Escritura dice que cuando el Señor Jesús estuvo en el desierto en ayuno, Satanás vino para tentarle. Y lo primero que hizo fue sembrar una duda en el corazón de Jesús y decirle, si eres hijo de Dios, ¿por qué no mandas que estas piedras se conviertan en pan? Si eres, demuéstramelo. Hoy nuestros hijos están lidiando con un mundo que quiere demostraciones de muchas cosas. Y nuestros jóvenes, nuestros chicos, lidian con chicas en la universidad, en la prepa, aún en la secundaria, que dicen, si eres hombre, demuéstramelo. El Señor Jesucristo, en las 3 ocasiones en que Satanás viene para tentarlo, lo combate con el poder de la palabra. Le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando Satanás lo lleva al pináculo del templo y le muestra los reinos de la tierra, le dice, todo esto te daré si postrado de rodilla me adoras. El Señor le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
Y aún la tercera vez, Satanás insistió, ¿verdad? Arrójate, pues a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden. Y el Señor le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué el Señor Jesucristo cita lo que estaba escrito en la palabra? Porque Él había sido instruido en la palabra, porque Él tenía el conocimiento de la palabra, porque la palabra estaba sobre su corazón, estaba grabada en su mente, estaba en su boca. Entonces, hermanos, hoy más que nunca, nuestros hijos necesitan conocer la Biblia y conocer al Dios de la Biblia. Así que un primer elemento de la fórmula para construir familias indestructibles es la palabra de Dios. Si queremos, hermanos, que nuestra familia tenga este nivel de resistencia delante de los ataques, necesitamos un segundo elemento en la fórmula y es el amor. Los lazos amorosos entre los miembros de la familia desempeñan, hermanos, un componente esencial en la construcción de la fortaleza de la misma. Donde hay relaciones saludables, comprometidas, toda la familia es protegida y es fortalecida. Cuando surgen los retos, porque sin lugar a dudas surgirán, la familia que es sólidamente construida trabajará en amor para resistir los problemas y resolverlos y mantenerse firme en medio de toda circunstancia. El fundamento de estas familias indestructibles, hermanos, es el amor. La Biblia describe al amor como la virtud que no hace nada indebido, que no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Una familia amorosa, entonces, hermanos, comparte los sueños, las esperanzas, las posesiones, los recuerdos, las sonrisas, los desacuerdos y aún el fracaso. El amor, hermanos, ofrece un refugio para la tormenta. Es un puerto amistoso cuando las olas de la vida se vuelven amenazantes. Un miembro de esta clase de familia nunca se sentirá solo. Un niño que se siente amado, un adolescente que se siente apreciado y valorado, un joven que se sabe aceptado y respetado, no será derrotado a las primeras de cambio. En una fórmula deben estar presentes todos los elementos, de lo contrario las fórmulas no funcionan. Una familia de mucha Biblia, de mucho conocimiento y de mucha iglesia, pero sin amor, dice la Biblia que es como un metal que resuena y como un címbalo que retiñe. Por eso, hermanos, hoy les hago un respetuoso llamado a que seamos padres amorosos, padres afectivos. Demostremos y expresemos el afecto, el cariño, el respeto, la consideración, la atención. Hermanos, si con la misma frecuencia que ofendemos, criticamos, juzgamos y regañamos, expresáramos amor, nuestras familias serían más fuertes. Quiero decirles, hermanos, que una de las estrategias más usadas por Satanás para destruir familias es decirle a los miembros más vulnerables, a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes: tu familia no te quiere, en tu casa no te quieren. Ah, pero si fueras como tal persona, pero si tú fueras como fulanito, otra cosa sería para ti. Incluso los adultos, hermanos, caemos en este tipo de trampas tan viejas, tan antiguas, pero que le han funcionado al enemigo de nuestras almas de una manera tan certera. Cuando los esposos les dicen a las esposas: qué bien se veía la esposa de fulano hoy, qué mujer tan elegante, qué distinción escuchaste, qué bien hizo tal cosa, mira qué clase, qué estilo. La esposa dice: no, pues definitivamente no encajo en ese modelo de virtud de mujer. Obviamente yo no soy la mujer con la que mi esposo hubiera querido ir a esa reunión de la iglesia o a ese evento social. Seguramente que hubiera querido ir con una fulana como esa. Y viceversa, cuando la esposa le dice: ay, el hermano, qué guapo, ¿verdad? Qué personalidad, qué voz, qué predicación, qué hermoso hace esto, qué hermoso hace lo otro. Mira qué carro trae.
mira qué bonito esto y qué bonito el otro. Pues el esposo de inmediato dice, sí, gracias, ya estoy entendiendo que obviamente yo no encajo en el modelo de ese varón. Muchos caemos en la trampa, decimos, pues te hubieras casado con él, o si quieres, te dejo libre para que vayas y lo busques a ver si te hace caso. Definitivamente, hermanos, al conocimiento de la palabra, nosotros necesitamos ser amorosos. Fíjese que el Señor, además de haberle dado al pueblo de Israel los mandamientos, los estatutos y los decretos, en todo momento Dios les expresó su amor. Les dijo, mi presencia irá con vosotros y les daré descanso. Cuando el Señor les sacó agua de la roca, les estaba diciendo, los amo, no quiero que se mueran de sed en el desierto. Cuando el Señor los alimentó con maná 40 años sin que ellos trabajaran, les estaba diciendo, los estoy alimentando porque los amo. Cuando ellos dijeron, basta de tanto maná, extrañamos las ollas de carne, los ajos y las cebollas que comíamos en Egipto, el Señor mandó codornices para que los alimentaran, porque ellos querían comer carne. Y Dios estaba diciendo, bueno, está bien, si quieren carne, les voy a dar carne, porque los amo. ¿Cuántas veces el pueblo se rebeló? ¿Cuántas veces murmuraron contra Moisés? ¿Cuántas veces dudaron de Dios? Y Dios siempre estuvo ahí para ellos, porque el Señor quería que ellos fueran un pueblo indestructible, porque el Señor quería que ellos supieran que eran el pueblo más especial que había sobre la tierra. Y hoy nosotros somos la familia de Dios. Hoy nosotros hemos sido injertados en el olivo principal. No somos el pueblo de Israel con el cual Dios hizo su antiguo pacto, pero sí somos el pueblo con el cual el Señor ha hecho un pacto también. Y nos ha dicho, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Necesitamos aprender a amar y necesitamos aprender a dejarnos amar. Muchas veces cuando nuestro hijo viene y nos abraza y nos da un beso, le decimos, ay, ¿qué quieres? Dice, su mamá, no te puedo dar un beso, no te puedo dar un abrazo porque luego piensas que tengo interés. Ay, es que tú no das paso sin guarache, decimos en mi pueblo. Y entonces el hijo dice, está bien, fíjate que no quería yo nada, solamente quería abrazarte. Necesitamos, hermanos, expresar el amor y necesitamos recibir las expresiones de amor como son, desinteresadas, porque el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Para tener una familia indestructible, hermanos, además de estar sumergidos en el poder de la palabra y de ser una familia amorosa, necesitamos vivir en unidad. La familia sólida, la familia resistente, la familia indestructible, trabajará brazo a brazo para luchar en medio de la adversidad. Juntos se recuperarán de los problemas que tal vez han destruido a otras familias. Con 51 años de edad, no conozco una familia que no haya enfrentado problemas de diferente naturaleza. Enfermedad, desempleo, escasez, pobreza, deudas, pleitos, resentimientos. Muchas sucumben en medio de la crisis. Pero cuando una familia descansa en Dios, en sus promesas, entonces estas familias están tan amalgamadas, están tan unidas, están tan cercanas, que la descripción que hace el apóstol Pablo en 2 Corintios 4, versículos 8 en adelante, creo que les viene muy bien. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Cuando nosotros, hermanos, tenemos a Cristo Jesús en el corazón, podemos llorar con papá, podemos llorar con mamá, con nuestro hijo, con nuestra hija, pero nada logra destruirnos. Me ha tocado escuchar de jóvenes que no pasaron el examen de ingreso y toda su familia se duele con ellos. Me ha tocado saber de chicas que pues fueron seducidas por alguien y la dejó embarazada y entonces pues se cambia
la estructura de la familia, pero una familia unida es capaz de perdonar, es capaz de pasar por alto la ofensa, de ayudar. No es lo ideal y no debería de suceder, pero si ocurriese, la unidad en la familia nos traerá muchísimo beneficio. La palabra dice que debemos ser solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Hoy más que nunca, hermanos, necesitamos ser agentes de unidad. Cuando nosotras, hermanas, esposas, le decimos a nuestros hijos, no sé qué voy a hacer con tu papá. A veces me pregunto en qué está pensando tu papá. ¿Cómo me gustaría de veras que tu papá un día de estos pensara con la cabeza? ¿Es que se puede pensar con otra parte del cuerpo? Qué triste que los esposos les digan a los hijos, tantos años, tan vieja que está tu mamá y todavía no sabe guisar una buena sopa. Toda la vida casado con tu mamá y le he dicho hasta cansarme que así no se plancha una camisa y ella no entiende, no aprende. ¿Estamos sembrando unidad? No, hermanos, estamos enseñándole a nuestros hijos a no tener respeto por las figuras principales de una familia. Cuando nosotros comparamos a nuestros hijos, ¿por qué no eres como tu hermano? En lugar de unirlo, los estamos separando. Porque los hijos aprenden a tener resentimiento y a decir, perdóname porque no fui mi hermano, perdóname porque yo soy yo. Entonces, hermanos, debemos darle el valor a la unidad. La unidad, dice la gente del mundo, hace la fuerza. Y es verdadero, hermanos, que unidos en Cristo podemos hacer de nuestra familia una indestructible. Así que es el poder de la palabra, es el amor y es la unidad. Y esta fórmula, hermanos, no estaría completa sin el poder del ejemplo. Un vínculo fuerte entre los miembros de una familia puede alimentar la influencia de un ejemplo positivo. El apóstol Pablo elogió a la familia de Timoteo por su ejemplo tan inspirador. Le dijo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. En la Biblia, hermanos, se registran otros ejemplos de vínculos muy fuertes que se fueron desarrollando gracias al ejemplo. Tenemos a Ruth y a Noemí. Usted sabe que Ruth se había casado con el hijo de Noemí, pero este murió más tarde. Y cuando ella tuvo la oportunidad de volverse a su pueblo, a Moab, y buscar otro esposo, ella toma una decisión que a muchos les pareció extraña. Ella decidió permanecer y seguir siendo parte de la familia de su esposo, quedándose con su suegra Noemí. ¿Qué vio Ruth en Noemí, hermanos? Que decidió seguirla. ¿Cree usted que si Ruth no hubiera sido un buen ejemplo, si Noemí no hubiera sido un buen ejemplo, Ruth le hubiera dicho lo que le expresó? Para que una nuera le dijera a su suegra, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Si la suegra no hubiera sido un ejemplo de vida, una mujer digna de imitar, estoy segura que Ruth jamás hubiera decidido seguirla. Usted y yo que somos cristianos, que conocemos la palabra, que oramos a Dios y que tenemos la dirección del Espíritu Santo, escuche bien, tenemos el deber, estamos obligados a vivir una vida que inspira a otra generación. Hermanos, una vida ejemplar arrastra. Le doy gracias a Dios por la vida de mis padres. Son personas muy sencillas. Mi padre está con el Señor. Ambos, gente de pueblo. Ninguno de los dos terminó la educación primaria. Pero vivieron vidas tan transparentes y tan temerosos de Dios que ellos marcaron mi vida. Y hoy, hermanos, yo no tengo problema en correr detrás de sus huellas. Y espero en Dios con todo mi corazón y soy honesta y le estoy diciendo esto con sinceridad. Anhela mi corazón que mis hijos quieran correr detrás de mí y de mi esposo.
Dios quiere que desarrollemos fuertes lazos familiares de lealtad y de amor. Él quiere que en familia compartamos nuestros sueños, esperanzas y recuerdos como familia delante de Él. Dios quiere, hermanos, que desarrollemos familias fuertes y que lo adoremos y lo honremos y lo obedezcamos como un solo cuerpo. Las familias se convierten en indestructibles cuando expresan compromiso con todos sus miembros, haciendo del compartir y del pasar tiempo con sus miembros una prioridad definida, trabajando activamente para desarrollar relaciones familiares satisfactorias. Una familia indestructible, hermanos, le sirve a Dios. Es una familia que invierte tiempo de forma consciente y voluntaria y disfruta en trabajar para el Señor. Las familias indestructibles practican, hermanos, el servicio a Dios. Ellos saben que servir es un privilegio. Ellos saben, hermanos, que servir es por la gracia de Dios, que no somos dignos, hermanos, de haber sido llamados por Dios. Y yo siempre le he dicho a mis hijos que habiendo muchas y mejores que yo, me siento una persona afortunada, me siento una mujer privilegiada, porque Dios puso sus ojos en mí. Cuando el Señor, por su infinita gracia, pudo mirar en otra dirección y miró hacia mí, ¿qué pudo haber en mí, hermanos, que pudiera llamar la atención de Dios? Creo que nada. Vivo en un pueblo tan pequeño que yo creo que no alcanzamos los 1,000 habitantes. Me crié aquí en el pueblo de Cocuite, estudié en la primaria de aquí, hice mi secundaria en el otro poblado porque aquí no había secundaria. Mi bachillerato también lo hice aquí en otra comunidad. Soy una persona muy común y muy corriente, pero soy hija de un siervo de Dios. Y cuando nosotros, hermanos, vivimos con un siervo de Dios, cuando nosotros nos criamos bajo el techo de un siervo de Dios, cuando comemos a la mesa de un hombre que sirve a Dios, nosotros aprendemos entonces también el valor del servicio. Recuerdo muchas experiencias en medio de las cuales nuestro panorama era muy triste, muy desolador, muy desesperanzador, pero cuando menos lo esperábamos, nuestra puerta se abría, alguien tocaba, la puerta se abría y Dios nos enviaba lo que nuestro corazón y nuestro cuerpo necesitaba. Cuando nosotros nos acostumbramos a ver la manifestación preciosa del amor de Dios, la forma en la que el Señor proveía para lo que nos era necesario, entonces te das cuenta cuán grande privilegio tienen los siervos de Dios en esta vida y en la venidera. Porque el Señor nos ha dado una promesa preciosa y dice, si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Y donde yo esté, allí estarán mis servidores. Así que, amados hermanos, hagamos un recuento de la fórmula. Es el poder de la palabra, es el amor, es la unidad y es el servicio. Por supuesto, hermanos, que para que podamos tener una familia indestructible, nos es necesario, hermanos, ser familias responsables. Una familia responsable es aquella que tiene muy claro que es su deber suplir las necesidades básicas de los que la integran. La estabilidad financiera es muy importante. Siendo niña, recuerdo a hermanos en la fe que les encantaba andar visitando pueblos, haciendo campañas y predicando, y se olvidaban que tenían una esposa y unos hijos que comían 3 veces al día. Y cuando yo veía a mis amigos, a mis compañeritos de la iglesia, mis compañeros de juego, tener hambre, pues ahí como que las piezas no embonaban, como que yo eso no lo entendía. Una familia indestructible, hermanos, tiene el deber de cuidar la salud de sus miembros. Tiene el deber de mantener un ambiente saludable a nivel familiar. Tenemos que aprender a manejar las necesidades lo mejor posible. Somos llamados a ser familias que sean buenas administradoras. Con poco se puede hacer mucho cuando somos buenos administradores. Dice la palabra del Señor Jesucristo
que si alguno no provee para su casa, la fe ha negado y viene a ser peor que un incrédulo. Por eso es tan importante, hermanos, que una dinámica familiar nos lleve a ser gente trabajadora, gente de palabra, gente cumplida, gente responsable, honesta. Que seamos, hermanos, personas que salen a buscar el pan y que se lo ganan de manera honesta con el sudor de la frente. Es muy importante, hermanos, que en nuestra familia no se cultive la pereza, la flojera. Que seamos personas que viven endeudadas, personas que no se ajustan a un presupuesto real. Hoy más que nunca, hermanos, necesitamos aprender a vivir de manera objetiva. Si no nos podemos dar este lujo, no nos los damos. No es posible, hermanos, que enseñemos a nuestros hijos a darse una vida, un tren de lujos que después no pueden pagar. Tengamos, hermanos, este valor de la responsabilidad, de la honestidad, porque esto es agradable delante de los ojos de Dios. Y por último, hermanos, una familia indestructible comparte sus valores espirituales. Esos propósitos en Dios, hermanos, nos dan dirección en común. Una familia que ora es una familia que busca la guía del Espíritu Santo. Es una familia que obedece la palabra. Y esta familia tiene una unción poderosa de parte del Espíritu Santo. Y pueden desatarse grandes tempestades, pero ellos no serán destruidos porque sobre ellos reposa el amparo divino. Ellos moran al abrigo del Altísimo y el Señor Jesucristo los defiende. Dios desea, hermanos, que en cada familia, el hijo, la hija, los padres, cada quien contribuya en el bienestar de su propia familia. El apóstol Juan lo describe de una manera preciosa en su primera carta, en el capítulo 3, en el versículo 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Como cualquier familia, hermanos, seremos identificados si somos miembros de la familia de Dios o no. Y si decimos que somos de Dios, entonces reflejaremos el carácter de nuestro Padre y de su Hijo Jesucristo. Seremos una parte activa del reino de Dios en esta tierra. Será nuestra identidad familiar el ser señalados como servidores de Dios. Si los padres obedecemos, los hijos también lo harán. Si los padres sirven, los hijos también lo harán. Si los padres oran, los hijos orarán. Si los padres viven la palabra, los hijos la obedecerán. La fórmula, hermanos, de una familia indestructible se completa con la obediencia. Si recibimos, hermanos, la instrucción y la obedecemos, estamos enseñando sin palabras. Pero si cada vez que nos dan una orden, si cada vez que nos solicitan un servicio, nosotros cuestionamos y discutimos y jalamos y estiramos hasta que las cosas se hacen a nuestra manera, nuestros hijos también aprenderán a hacerlo. Repasemos, hermanos, la palabra de Dios, más el amor, más la unidad, más una vida ejemplar, más la responsabilidad en el suplir las necesidades, más los valores espirituales comunes, darán como resultado una familia obediente y por lo tanto una familia indestructible. Yo no sé, hermano, qué clase de familia edificamos. No sé qué clase de familia estamos edificando. Pero la Biblia habla en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 35, acerca de los recabitas. Y ellos, hermanos, guardaron el mandamiento de su padre aún después de su muerte. Obedecieron la palabra, se mantuvieron firmes, unidos. El padre había vivido una vida ejemplar. Los padres suplieron las necesidades de los hijos.
y se propusieron que no hubiera nadie en su familia que ingiriera vino y no lo hicieron. Y eso los convirtió en una familia indestructible. Dice en el versículo 14, fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer al mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano sin cesar y no me habéis oído. Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar para deciros, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras y no vayáis tras dioses ajenos para servirles. Y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinasteis vuestro oído ni me oísteis. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo, dijo el Señor, no me ha obedecido. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí yo traeré sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó, por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. ¿Sabe qué? Hoy, octubre del año 2020, 19 de octubre del 2020, en algún lugar del mundo existe un descendiente de los recabitas que está en la presencia de Dios, porque ellos lograron consolidarse como una familia indestructible y Dios en consecuencia les dijo, nadie podrá acabar con ustedes y habrá siempre en mi presencia un descendiente de la familia de Jonadab, hijo de Recab. Si usted quiere tener una familia indestructible, la fórmula no es secreta, no está en una cámara oculta, no está en una caja fuerte, en una caja de seguridad bancaria. Está a la vista de todos. Nos corresponde a nosotros decidir si queremos una familia indestructible o queremos una familia debilitada que al primer embate del enemigo sea destruida. Hoy es mi oración que usted y yo anhelemos con todo el corazón tener una familia sólida, fuerte e indestructible que bajo el amparo divino pueda resistir todo embate de Satanás, el enemigo de nuestras almas. Padre, en esta hora estamos en tu presencia en el nombre de tu amado Hijo Jesús para decirte, Dios eterno, que aunque pensemos que es demasiado tarde para edificar una familia indestructible, tú nunca llegas tarde a nuestras vidas. Nunca, Señor, estamos a destiempo para poder resarcir el daño o el mal. Seguramente nos hemos equivocado. Seguramente, Dios, te hemos fallado. Y tal vez, Señor, en nuestra fórmula han faltado elementos que eran importantísimos. Pero hoy a la luz de tu palabra, Señor, te suplicamos con todo nuestro corazón que nos permitas enderezar la dirección, que nos permitas, oh Dios, rectificar la ruta, que nos concedas, Dios mío, una oportunidad nueva, Señor, de hacerlo mejor. Tú eres un Dios de segundas oportunidades. Tú eres un Dios de amor, un Dios de perdón, un Dios de gracia. Te suplicamos, por favor, con todo el corazón, que nos permitas, Dios mío, levantarnos y construir una familia indestructible a tu amparo. Si tú estás con nosotros,
Nadie nos podrá hacer frente en todos los días de nuestra vida. Si tu Espíritu Santo nos respalda, entonces tendremos victoria, Señor. Te ruego que si algún padre, alguna madre dejó de intentarlo porque cree que es demasiado tarde, hoy despierte su corazón. Hoy le des fuerzas nuevas, le des un ánimo renovado para que podamos, Señor, levantarnos en el nombre precioso de Jesús y levantar, Señor, muros nuevos. Levantar, Dios mío, vallado en derredor de esos hijos, de esa familia que tú nos has dado. Si no hemos sido, Señor, los más amorosos, los más unidos, los más responsables, te suplico, por favor, que perdones, Señor, nuestras faltas, que perdones nuestros pecados y que nos concedas, Dios mío, el privilegio de poder, Señor, restituir lo perdido, de pedir perdón, Señor, de disculparnos, de aprender a aceptar y apreciar a cada uno de los miembros de nuestra familia. Llena nuestro corazón de amor. Permítenos unir, Señor, lo que ha sido separado. Estamos en tus preciosas manos y sabemos que contigo todo es posible, porque nunca has sido derrotado, porque el fracaso jamás, Señor, jamás ha podido enseñorearse de ti. Y si somos una familia que tiene, Señor, la presencia tuya, entonces también nosotros hemos alcanzado la victoria por medio de Jesucristo. Danos una familia indestructible, danos una familia resistente, danos una familia sólida, una familia que te ame, una familia que reverencie tu palabra, una familia que guarde tus mandamientos, una familia que sea conforme a tu corazón. Esta es mi oración, Señor. Levanta en el Centro Familiar Emmanuel familias indestructibles, porque hoy más que nunca, Señor, el mundo necesita familias poderosas en hechos y en palabras, para que el mundo crea y para que el mundo vea que nosotros, Señor, estamos reflejando el carácter de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Te suplicamos misericordia en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, deseo que el Señor bendiga sus vidas, que Dios bendiga sus familias y que donde quiera que vayamos, a donde quiera que estemos, podamos tener presente que tenemos un enemigo cruel que va a tratar de destruirnos, pero con ayuda del Señor tendremos la victoria. Que Dios les bendiga y les guarde.